Eso creo que es lo que cuesta. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos Hola, días, profe, buenos días. ¿cómo están? ¿Bien? Bien. Hola, Listo, profe, buenos días. buenos días. No se les olvide llenar asistencia por si no han llenado. Bueno, entonces, 3 minuticos y ya arrancamos. Bueno, bueno, entonces, habíamos quedado la clase pasada en las fuentes de información, ¿listo? Entonces vimos las fuentes de información secundaria, cuáles eran sus características, de qué manera las aplicábamos durante la investigación de mercados, ¿vale? Entonces, Catalina, Catalina, ¿cómo utilizamos las fuentes de información secundarias? Bueno, las usamos para usar para, digamos, tener una visión, para tener una visión más, ¿cómo lo digo? Como más amplia de lo que pasa en el exterior. Se puede, por lo que, digamos, se puede mirar desde un enfoque interno y externo. Interno puede ser, digamos, proyecto, entonces costos, materia prima,
ingresos, ¿sí? Pero, Buenas. por ejemplo, un enfoque Buenos de días. la ubicación podría ser algo un poco más externo, como dónde está ubicado el sector, eh, no sé, hasta el tiempo probablemente, el clima, no sé. Son cosas que se van desde, o sea, va desde las cosas en las que puedo tener control a las cosas que no tengo control. Listo, perfecto, muy bien. ¿Y cómo definimos las fuentes de información primaria o no las vimos? Sí. Bueno, primaria, no. Ok. Creo que es secundaria. Va a mirar. Listo. Santiago, dime dos fuentes de información secundaria. ¿En dónde podríamos consultar esa información secundaria? Porque yo, bueno, puede ser, la información secundaria puede ser interna o externa. Pues si es interna es de la compañía pues, propia. O si no externa, pues datos externos, porque la redundancia, del gobierno, bases de datos, libros, internet, que pueden ser pues también privadas o públicas, ¿no? Pues ahí ya depende pues, de dónde salgan. Ok, perfecto, listo. Entonces hoy vamos a definir lo que son las fuentes de información primarias. No le muestro lo de mi problema de investigación. ¿Dónde Ah, estaba? bueno, listo. Sí, perfecto, porque eso es nota. Aquí dejé Que de inició compartir mi con... pantalla, entonces permíteme, ya te habilito. Listo, ya Ok. tienes la opción para compartir pantalla. Uy, pero espera un momento. Bueno, está. Share screen, whiteboard. Wow, no sabía que esto tenía tantas cosas. Ahí ya se ve mi pantalla, supongo. Sí, señor. Ok. Momento que dejo abierto. Me acabo de conectar, sorry. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, pues vi las clases que no estuve y vi que habían avanzado más, pero como usted me dijo, desde mi experiencia, pues lo hice así, o sea, no investigué nada, no miré nada, no indagué nada. ¿Sí? Profe. Sí, Es que sí, no te tengo... escucho. Es que no Ok, encontraba dónde habilitar el audio. ok, don't worry. Entonces, pues bueno, mi problema de investigación es el siguiente. ¿Cuáles son los factores más importantes para garantizar mayor impacto en la relación publicidad-ventas para microempresas que trabajan por medio de redes sociales? Pues los objetivos, son objetivos generales, pues identificar los factores determinantes para generar mayor impacto publicitario en redes sociales, que la publicidad pues tenga, o sea, que tenga mejor impacto, que no sea como simplemente hacer una publicidad por hacerla y ya. Y pues como objetivos específicos, pues aumentar las ventas y reducir gastos de las microempresas que utilizan redes sociales mediante mejores campañas publicitarias y estipular unos parámetros a seguir pues, de estas empresas para mejorar e impulsar el desarrollo de las microempresas en redes sociales. En mi hipótesis, pues digo yo, ¿no? Desde hace ya un tiempo, algunas redes sociales se han convertido en el canal de trabajo para muchas personas ofreciendo algún producto o servicio y ahora pues mucho más en vista de la situación sanitaria a nivel mundial por el COVID-19. Por consiguiente, muchas veces el encargado de su marca o empresa es el mismo encargado de crear las publicidades en muchas ocasiones. Crear contenido publicitario tiene que volverse un hábito para estas personas, ¿sí? Así sea su imagen, así sea la imagen de su producto. Me perdí. Sorry. Crear contenido, y que estas publicidades pues capten la atención del público como es el objetivo. Se necesita un gran número de seguidores o personas interesadas en la página para crear un gusto o atracción por el público, asimismo, valga la redundancia, que se conoce coloquialmente como gente llama gente, ¿no? Si alguien tiene muchos seguidores, uno dice, ve, esta persona qué hace, qué vende, qué dice, bueno. Y aún más para que pues estas se interesen en el producto o en la empresa. Si se consigue identificar qué factores llaman la atención del público captando su interés, se podría generar un incremento en ventas y reducir costos en publicidad. Gracias, saluditos. Listo. Bueno, hazme un favor, devuélvete al problema, por favor. Ya. ¿Cómo vas a medir tú esos factores o cómo tratarías de hacerlo? Esa es una buena pregunta.
Mm, la verdad, o sea, yo lo que, como que lo que tengo así a pocos rasgos en mi cabeza, pues porque hace rato no lo había pensado, es, no sé si tomar de muestra algunas, no sé si alguna cierta población y crear algún tipo de, me enredé. ¿Me repite la pregunta, profe? Listo. ¿De qué manera tú pues vas a identificar esos factores? Entonces, tú podrías decir, no, creando una aplicación en donde las microempresas se suscriban y se le hace todo el seguimiento por redes sociales. O mirar la cantidad de visitas que tienen, ¿sí? Obteniendo pues indicadores acerca de sus publicaciones, de las veces que lo comparten, de las veces que las miran, del número de suscriptores, o creando estrategias comerciales en cuanto al e-commerce. ¿Listo? Esa podría ser otra opción. Entonces, como el tema ahí lo mencionas, está bien planteado todo, pero entonces yo lo veo como muy generalizado. Yo podría decir, ah, bueno, entonces Santiago va a identificar o a colocar una aplicación, ¿sí? O va a prestar un servicio para trabajar con esas empresas. Entonces hay que determinar qué es lo que, que se quiere. Entonces, ¿cuáles son los factores más importantes para garantizar la relación publicidad para microempresas que trabajan por medio de redes sociales a través de un mecanismo aplicativo o, sí, ya que Ok, a tu libre albedrío, ¿listo? Entonces, podrías hacerlo de esa manera. De resto está ok, perfecto, Santiago, ¿listo? ok, ok. O sea, No te como digo, atraer... Señor, no te digo que me menciones una ciudad en específico, porque como te vas a meter las redes sociales, pues no podríamos segmentar un solo sí, obvio. una microempresa, ¿sí? O de pronto podríamos segmentarlo, por ejemplo, empresas dedicadas, un ejemplo, ¿no? A la venta de productos de cosméticos o a la venta de ropa, zapatos, ¿sí? Entonces podrías De pronto sí, hacerlo. sí había pensado como en segmentarlo en algún tipo de producto. Pues yo lo que había pensado era como coger una muestra poblacional, pues como, como primer paso, y decir como, bueno, ¿qué le llama a usted la atención? Sí, poner como varios ejemplos, como qué le gusta más ver en una publicación, cuál es su interés, eh, qué es lo que más atrae su atención cuando usted está pasando historias en Instagram, no sé, era lo que había pensado piloto, pero pues lo que usted me dice también pues me gusta. Sí, sí, eso digamos que es lo bueno del campo, ¿no? Que puedes abordar pues muchas áreas. Entonces, pues ya te lo dejo ahí. Listo, ya es algo muy pequeñito, pero de resto, como planteaste, los objetivos están perfectos y la hipótesis también. Pero Ok, entonces en la hipótesis también haría, la corrección que se le haría es a través de qué, ¿listo? Entonces, a través de qué realizarías esa identificación de factores. Entonces, ok. o, por ejemplo, podrías establecer estrategias de cómo realizar una efectividad publicitaria o una publicidad efectiva Es que eso es lo en que las quiero, redes como, o sociales. sea, como identificar qué le atrae más a la gente, pues para no meterme tanto en el problema de, bueno, qué mira, qué no mira, qué hace, qué no hace. O sea, como identificar qué es lo que, no sé si sea muy difícil ponerlo en general, pero qué cosas hacen que la gente lo mire más. Así sea el Listo. color de fondo, Entonces, no sé. mira, vas a estudiar, o bueno, pues te lo doy como un pequeño consejo, indagar acerca de la teoría del color en redes sociales. Bueno, mi novia sabe mucho de eso porque es fanática con la teoría del color. Sí, entonces, bueno, podrías hacer esa parte de la teoría del color. Y dos, ¿cuáles son las redes sociales, pues, de mayor efectividad publicitaria? Uno pensaría que Facebook es un campo, pero en Instagram se lo está llevando a años luz, ¿sí? Y con la llegada de esas nuevas aplicaciones como, ¿cómo se llama? TikTok, eh, también podrían aplicar eso como efectividad publicitaria. ¿Sí? Entonces, eso lo podrían realizar. Ah, ¿Listo? Entonces, esa es como la pequeña recomendación u observación que te daría en este momento. ok, ok, Listo. ok. Bien, Santiago. Bueno, listo, dejo de compartir. ¿Cómo? Ah, Arriba dice
Stop share, ya. Ya creo que acá, sí, ya. Listo. Bueno, entonces ahora sí seguimos. Listo, entonces Catalina me estabas hablando. Sorry. Ya no interrumpo más. Ah, tranquilo. ¿Qué estaba diciendo Catalina? Me habías preguntado acerca de las fuentes de información secundaria. Después preguntaste por la primaria. Listo, ¿Aló? Catalina. Sí, te escucho. Entonces, bueno, estábamos hablando que esas fuentes de información primaria pues también se presentan como una opción para recolectar valga la redundancia, para recolectar información. Digamos que los datos primeros son recolectados especialmente para fines de la investigación, no, por ejemplo, para determinar la similitud de algún problema con el de nosotros, sino que esa información sí está directamente ligada a lo que es nuestra investigación. Digamos que en general, en la mayoría de los proyectos de investigación de mercados, eh, en alguna medida esta recogida de información de los datos primarios tiene como una desventaja, ¿sí? Porque el hacer este proceso, pues, se torna un poco costoso, ¿m? O no costoso, demasiado costoso. Entonces los costos, pues, son muy altos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que, primero, contratar un personal que sea especializado en esos procesos de investigación primaria, ¿listo? Y obviamente porque para llevar a cabo una buena investigación se debe tener en cuenta que la información es tan relevante porque vamos a tratar como tal el problema en concreto, no estamos mirando qué similitudes tiene este producto con el de nosotros, ¿cierto? Sino que ya es algo muy específico dentro de esa investigación. Entonces, cuando nosotros contratamos a ese profesional o a esa persona encargada, pues le damos el nombre del investigador, ¿cierto? ¿Y qué necesita ese investigador? Pues necesita invertir su tiempo para orientarse hacia el alcance y la complejidad de la actividad que éste vaya a tratar dentro de esa investigación. Por otra parte, también tiene que analizar esa parte de cuál es ese interés que tiene el consumidor. ¿Listo? Con eso, ¿qué le permite? Aclarar el problema e identificar los posibles problemas pues que se vayan presentando durante esa investigación, porque pues, valga la redundancia, un problema podría llevar a cabo otro problema y armar una cadena de problemas, ¿cierto? Entonces, eso como digamos expresaría con un orden metodológico hablando pues, por una jerarquía de problemas, hablando desde el más grande hasta el más pequeño, ¿sí? Entonces, eso podría ser como esa característica fundamental. ¿Qué nos ayuda a, pues, el implementar una estrategia de llevar a cabo fuentes de información primarias que nos ayuda a reflejar ese punto de vista personal que tiene o que tenemos nosotros como investigadores, ¿sí? Sobre los sucesos descritos, es decir, sobre lo que yo planteé en ese problema, ¿sí? Y en algunas ocasiones uno dice, ah, bueno, esos problemas pueden ser ciertos o no ciertos, o pueden ser precisos o completos, etcétera. ¿Listo? Es decir, que ese investigador hace que esa información sea un complemento para tener como un primer acercamiento a ese problema, ¿sí? Como identificar ese problema de una manera más puntual, porque ¿qué pasa con la información primaria? Se utiliza siempre y cuando no exista nada similar en el mercado a lo de nosotros, ¿sí? O directamente relacionado con lo de nosotros. Entonces, hay que indagar, hay que investigar, pues, para determinar qué es lo que le gusta a la gente y qué los motiva a comprar o qué los motivaría a comprar ese producto o adquirir ese servicio que nosotros estaríamos presentando. Entonces, esa fuente de información la podemos recolectar de dos maneras. Como primera fuente de información, pues encontraríamos lo que es los métodos cualitativos, ¿listo? Los métodos cualitativos. Y por otra parte encontraríamos los métodos cuantitativos. Entonces
yo había dejado una pequeña investigación. ¿Quién me quiere contar qué encontró acerca de esos métodos? Pues, profe, yo encontré información, encontré una buena página, pero no alcancé a leer toda la página. Entonces, si quiere, Pere, hago un pequeño resumen. Bueno, sí. ¿Quién más? ¿O se les olvidó? No me diga que se les olvidó. ¿Qué encontró Laura Valentina? Hola, profe. Pues yo de cuantitativas encontré pues que son las que ayudan como a analizar toda esa evidencia empírica que pues se recolecta para respaldar la hipótesis, ¿sí? Como métodos están pues las encuestas, investigaciones experimentales, no sé si haya que explicar cada una. No, vamos así, déjala así, general, tranquila. Bueno, está bien. Investigaciones correlacionales, estudios longitudinales y transversales y investigaciones casuales. Esos fueron los métodos que encontré en cuantitativas. Y Listo, perfecto. bueno, está bien. Y tranquila. David, Señor, ¿qué encontraste por cuantitativo? O por, cualitativo y cuantitativo, los dos. ¿Qué pues entendí? por cuantitativo es más, se me hace a mí, que es más, o sea, tienes como la información recibida con la persona o, sí, más o menos como con el objetivo, ¿no? Tienes información de esa persona, claramente. Y cualitativo es más de un análisis o de algo que ya está, no sé si me expliqué bien, no, Dale, tranquilo, no te preocupes. o sea, Sigue, yo sigue. encontré que en cualitativo están las encuestas, el estudio longitudinal, la investigación causal, la investigación experimental, la investigación correlacional y en cualitativa está método de observación, encuesta personal, análisis de texto. Listo. Y Santiago, ¿ya tiene el resumen? Pues aquí tengo un cuadro de diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa. Y pues me parece que lo define bastante bien. O sea, con eso ya uno se hace una idea de qué van ambas. Ok. Entonces, la investigación cualitativa es centrada en la fenomenología y la comprensión. La cuantitativa es basada en la inducción probabilística del positivismo lógico. La cualitativa es una observación naturista sin control. La cuantitativa, una medición penetrante y controlada. La una es subjetiva, la cualitativa. La cuantitativa es objetiva. La cualitativa es una inferencia de sus datos y la cuantitativa es una inferencia más allá de los mismos. La cualitativa es exploratoria, inductiva y descriptiva y la cuantitativa es confirmatoria, inferencial y deductiva. La cualitativa es orientada al proceso con unos datos ricos y profundos y la cuantitativa es orientada al resultado con datos sólidos y repetibles. La una no es generalizable, la cuantitativa sí es generalizable. La cualitativa es holista, la otra es particularista y la una propone una realidad dinámica y la otra una realidad estática. Entonces, creo que eso como que deja bastante claro que una se basa más en datos y cosas sólidas y números y la otra es más como en conceptos. En cambio, Listo. Dime, Catalina. yo creo que cuando se quiere hacer por el método de investigación cuantitativo es, como dice Santiago, son datos que se pueden repetir, pero van más asociados a buscar predicciones hacia futuro. En cambio, la cualitativa se basa en, digamos, la descripción de comportamientos, ¿sí? Que no son tan específicos y, como decía Santiago, están hablando de una hora más. La cuantitativa se centra más en un futuro, en una posible proyección y proyección. Listo, muy bien. Bueno,
Entonces, esos métodos cualitativos, pues vamos a definir que los métodos cualitativos de investigación son aquellos que implican un trabajo de campo. ¿Listo? Trabajo de campo. Pero ojo, ese trabajo de campo, digamos que no exige un número riguroso de personas a la cual se le aplica, por ejemplo, un instrumento para ayudar a la recogida de información, ¿sí? Ni los resultados que se obtengan de ellos, pues, pueden ser aplicados a toda la población. Digamos que esta parte de cualitativo se encarga mucho en esa expertise que tienen el investigador para llevar a cabo diferentes procesos. ¿Listo? Entonces, o esos métodos cuantitativos, esa investigación cualitativa, se utiliza para generar ideas. ¿Listo? Esa generación de ideas se puede, pues, obtener, ¿cierto? A través de la realización de sesiones con grupos reducidos, y también necesitamos de dos actores fundamentales, ¿listo? De un investigador y de los participantes. Con esos dos actores principales, pues ya podríamos empezar a realizar procesos cualitativos, ¿sí? Entonces, debería haber una estrecha interacción entre ellos dos porque ahí es donde surge esa información que es valiosa para la compañía, ¿sí? O para la investigación en este caso. ¿Por qué es importante? Porque estamos reconociendo aspectos, ¿sí? Relevantes que me pueden ayudar a tomar una decisión acertada respecto si tengo que, por ejemplo, crear un producto o respecto si tengo que crear un servicio. ¿Listo? También este tipo de investigación cualitativa se utiliza, ¿sí? Para, digamos, de alguna manera obtener esa información previa de un campo o un problema que no existe ningún dato, lo que les mencionaba anteriormente. Cuando es algo nuevo e innovador, pues es muy difícil obtener información secundaria, ¿cierto? Porque no hay nada relacionado con ello. Y de alguna manera, ¿qué nos ayuda este método cualitativo? Ayudar a determinar cuáles son esos comportamientos y motivaciones que tienen las personas al momento de adquirir o vender o querer poseer algún producto o un servicio, ¿cierto? Y también nos ayuda a establecer cuáles son las jerarquías entre los diferentes comportamientos y demás variables psicológicas. ¿M? Entonces nos ayuda a identificar también variables, conceptos, palabras, y con esto, pues, que nos permite ayudar a reducir y limitar el campo de investigaciones posteriores. Entonces, lo que yo haga como investigación con fuente de información primaria va a ser de gran utilidad para futuras investigaciones, ¿sí? Inclusive dentro de la organización o, ¿por qué no, otras compañías que quieran abordar ese tema que yo investigué? ¿Listo? Y que ayuda también, pues, a entender, ¿sí? Y ampliar esa información que yo estoy investigando. ¿Sí? Y, por ejemplo, que no hayan quedado claros en una investigación. Les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que en Bogotá, en el mundo, no existen las bicicletas y que el método, digamos, de transporte alterno serían las tablas, ¿sí? De skate. Entonces, todo el mundo con una tabla de skate. Y llegamos nosotros como innovadores, ¿sí? Entonces, vamos a mirar qué tipos de elementos de transporte existen. Entonces solo encontramos las tablas y no hay nada que se asemeje a las bicicletas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una idea nueva e innovadora. Vamos a suponer que esas empresas que realizaron esas tablas, ¿sí? Como medio de transporte, no indagaron más los comportamientos ni demás factores psicológicos de esos personajes. Entonces, ¿qué pasó? Que dejaron variables por estudiar, ¿sí? Y esa investigación inicial que ellos hicieron quedó vacía. ¿Y qué hicieron para mitigar ese vacío? Pues lanzaron una tabla. Entonces nosotros podríamos también tomar esa base de información, ¿sí? Y mirar por qué en vez de una tabla, en vez de una bicicleta, perdón, crearon una tabla. Y nosotros podríamos llegar con este producto innovador. Hay unos autores, ¿sí? Tanto del campo de la investigación como de marketing, que son Kinnear y Taylor, y nos dicen que para llevar a cabo los métodos cualitativos, ¿sí? O llevar a cabo estas técnicas cualitativas, se necesitan de una serie de características.
digamos, bueno, las voy a escribir por acá. Hacer con verde, ¿listo? Entonces, primero, para llevar un proceso con técnicas cualitativas, se utilizan muestras pequeñas, ¿sí? Pero esas muestras pequeñas tienen una característica. Son por conveniencia, ¿listo? Muestras pequeñas por conveniencia. ¿Por qué son por conveniencia? Porque inicialmente yo les había mencionado que estamos teniendo en cuenta la experiencia de ese investigador, ¿sí? Entonces, ese investigador me va a decir, no, yo voy a realizar algún método cualitativo, ¿cierto? Con determinada persona o determinadas personas, porque creo que son las suficientes y las necesarias para llevar a cabo nuestro proceso de investigación. Entonces, ¿qué también se busca con esos métodos cualitativos? Que esa información esté relacionada con motivaciones, ¿listo? Con aspectos como las creencias, como el marketing 3.0 nos lo dice, con los sentimientos y las actitudes, ¿cierto? De los encuestados. A ver, listo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si uno no estudia qué motiva a un cliente a comprar tal producto, uno estaría cayendo en ese grosso error de producir cosas por producir y no pensar en el cliente. Recordemos una de las características fundamentales del marketing 3.0, que es la creación de propuestas de valor, ¿sí? A veces, y digamos la mayoría de compañías a veces hacen puras investigaciones cualitativas porque se enfocan en las motivaciones, ¿cierto? En las creencias, los sentimientos y las actitudes de los encuestados. Entonces pueden hacer muchísimas cosas que le ayudan a las personas, ¿sí? A determinar por qué usted compra este producto o adquiere este servicio. Muchas veces, y son cantidades de respuestas así, que mencionan, no, no me enfoco tanto en el producto que me venden, sino en la atención al cliente. Eso me motiva a comprar dentro de esta empresa o esta compañía, ¿sí? Entonces, eso también es una buena fuente de información para llevar a cabo y tomar decisiones. ¿Listo? Digamos, las creencias también son muy importantes. Recordemos que pues las poblaciones hoy en día ya son culturales, entonces hay que estudiar también ese proceso. Los sentimientos también importantísimo, porque uno de los objetivos del marketing es aprender a jugar con los sentimientos del cliente, obviamente de la mejor manera, ¿sí? Para generarle esas propuestas de valor. Y las actitudes de los encuestados, ¿cómo actúan esas personas cuando yo les pongo algún estímulo, es decir, un producto, ¿sí? O un olor? Entonces, ellos podrían tomar actitudes diferentes dentro de nuestra investigación. Se dice mucho que, bueno, la escribir acá arriba porque no me ocupo. Intuitivo, listo. Se utiliza mucho el enfoque intuitivo, ¿sí? Y subjetivo en esa recolección de datos. ¿Por qué es intuitivo? Porque yo le estoy dejando a la experiencia de ese investigador, ¿cierto? El que me desarrolle vale la redundancia, esa investigación de mercados de acuerdo a su experiencia, ¿sí? De acuerdo a su campo de acción dentro de, digamos, este segmento de mercado, ¿sí? Entonces, muchas veces es bueno dejar llevarse por la intuición en estos casos cualitativos y acudir a esa experiencia para determinar a quién yo le podría hacer una entrevista, a quién yo le podría, o a cuántas personas yo le podría realizar una sesión en reuniones de grupos, o a quién le podría aplicar ciertas técnicas cualitativas para que me den una información más óptima. ¿Listo? Entonces, eso es bastante importante.
Digamos que otra de las características, y eso es la gran diferencia, es que los formatos de recolección de datos, la mayoría de veces, sus respuestas, por no decir su 100% de respuestas, son abiertas. Las respuestas abiertas son más difíciles de cuantificar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo una entrevista, esa persona me está hablando de acuerdo a su experiencia, sus reseñas, pero no tiene un elemento donde ella pueda tachar alguna opción de respuesta, sino le estoy dando esa oportunidad de expresarse respecto a algún estímulo, que en este caso sería la pregunta que yo le haría a esa persona. ¿Listo? Y de alguna manera, inicialmente, este tipo de enfoque cualitativo, pues no pretende suministrar datos estadísticos. ¿Listo? Entonces, la intención no es... Ay, ¿qué hice? Listo. No es decir, ah, bueno, tantas personas respondieron esto, no. Sino, a través de ese análisis, pues yo tomo una decisión de acuerdo a lo que yo vi del comportamiento de ciertas personas, ¿sí? La idea es que todas las personas que yo tome o relacione dentro de esa investigación cualitativa, pues tengan características muy similares en cuanto a su, digamos, poder de compra, digamos, segmentación, ¿sí? Pues para no tener que acudir a métodos cuantitativos. ¿Listo? Los principales métodos cualitativos de investigación y que son más utilizados en la investigación de mercados son las entrevistas, obviamente personales, ¿listo? Las reuniones de grupo y también lo que les decía, la utilización de las técnicas proyectivas. ¿Listo? Entonces, esas son las principales métodos cualitativos de información, ¿sí? A través de estos métodos obtenemos información cualitativa. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? ¿Qué sería una técnica proyectiva? Listo, vamos a abordar cada una. Entonces te adelanto que una técnica proyectiva, o bueno, las técnicas proyectivas son unos diferentes mecanismos que existen para que las personas cooperen dentro de una entrevista. Entonces ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Ah, bueno, ok, listo. Entonces, y que son de valiosa ayuda y todos hemos participado en técnicas proyectivas en algún momento de nuestra vida. Entonces, vamos a encontrar también los métodos cuantitativos de la investigación. ¿Listo? Entonces, voy a borrar unas cositas. Si alguien no ha tomado nota, por favor, tome. Listo. Entonces, ya hablamos de esas, bueno, nos queda menos de un minuto. Entonces, ahora vamos a hablar de esos métodos cuantitativos. Entonces, ¿qué es esos métodos cuantitativos? Aquella investigación que utiliza instrumentos de tipo cuantitativo, ¿sí? Entonces, la aplicación de elementos o instrumentos, hay que llevar a cabo procesos matemáticos, por ejemplo, como la determinación de una muestra, ¿sí? Una muestra poblacional. Entonces, ¿por qué se realiza eso? Porque necesitamos sacar, valga la redundancia, datos estadísticos. Entonces, estamos hablando de números y de campos dentro de la matemática. Eso yo creo que ya no nos demora en sacar, entonces entramos por el mismo link.